¿Quieres crear tus propios videojuegos pero no sabes programar? ¿Has intentado de varias maneras aprender a programar y no lo has logrado? No te preocupes, que en esta nueva serie de videos aprenderás a cómo programar mientras creas videojuegos. Así que sin más que decir, comencemos. Ahora, ya con el nivel creado, lo que sigue es crear nuestro player. El sprite que vamos a utilizar en este video se encuentra en la carpeta Assets, Main Characters y Virtual Guy. Algo que también van a aprender en este video es crear animaciones al player, pero antes de hacerlo, primero vamos a crear el movimiento del player y para hacerlo tenemos que editar la animación de Irun para agregarla a la escena. Cuando se trabaja con Sprite Sheet se tienen que hacer algunas configuraciones para que las animaciones funcionen correctamente en la escena. Lo primero que se tiene que cambiar en el Sprite Sheet es en el Sprite Mode. En vez de que este esté en single, lo cambiamos a múltiple y los pixels per unit de este Sprite Sheet es de 32. También en Filter Mode lo colocamos a Point y luego en Apply. Luego de eso vamos al Sprite Editor y le damos clic a la opción de Slice. En Type lo dejaremos en automático. Como vemos, el sprite tiene un tamaño muy pequeño, pero tranquilo que lo podemos editar en la propiedad de Transform. Solamente vamos a la propiedad y le cambiamos el Scale X a 2.57, la Y a 2.81 y la Z la dejamos por defecto. También para tener un mayor orden le cambiamos el nombre a Player. Otra cosa que también tenemos que hacer es agregar un sorting layer al sprite para que este esté una capa superior de las demás. Solamente vamos a la propiedad Sprite Renderer y en donde dice Sorting Layer creamos uno que se llame Player. Ahora con eso hecho, lo que sigue es crear en sí el movimiento del player y para hacerlo tenemos que agregar un componente al sprite. Este se llama Read Body 2D y en resumen sirve para simular los movimientos físicos, básicamente los del mundo real. Para agregarlo lo hacemos de la misma forma como lo hicimos con los tilemaps. Para estar en la misma página con el movimiento del player, vamos a cambiar los valores de algunas propiedades del Read Body 2D. En el Angular Drag lo colocamos a 0 y la gravedad a 6. Luego buscamos la propiedad que se llama Constraints y le damos clic en Freeze Rotation Z para que el player no rote hacia los lados. Luego de eso agregamos otro componente al player y este tiene el nombre de Box Collider. Básicamente este tiene la misma función que el Tilemap Collider, pero con la diferencia de que este tiene la forma de una caja. Estos colliders funcionan muy bien cuando se usa un jugador. Con todo esto hecho, ahora sí podremos programar el movimiento del player, pero primero crearemos una carpeta en el proyecto con el nombre de Scripts para poder guardar los códigos que hagamos. Luego de eso nos dirigimos al player y le damos en agregar un nuevo componente. Como este componente será un script, solamente tendríamos que poner cualquier nombre que queramos. Yo por mi parte le colocaré pMovement haciendo referencia al movimiento del player. Ya en el VS Code lo primero a tener en cuenta es que cada script que se crea en Unity viene con dos funciones, concretamente la función Start y la función Update. No importa si no entiendes nada para qué sirven, lo importante que debes saber es que la función Start solo se ejecuta cuando inicias el juego y la función Update se ejecuta cada frame, es decir, cada segundo del juego. Otra cosa que debes saber es que en Unity se programa con el lenguaje C#, así que los que estén familiarizados con este lenguaje, por favor, si por alguna razón cometo algún error o hice algo que haga que el juego no quede optimizado, con gusto me lo pueden decir en los comentarios y así todos aprendemos como comunidad. Lo primero que haremos es crear el movimiento del player. Para crearlo vamos a necesitar una variable que se encargue de la velocidad. Para crear una variable en C# tenemos que definir si va a ser privada o pública. En resumen, una variable privada en Unity sirve solo en ese script y tampoco se va a ver en las propiedades del objeto player.
mientras que una variable pública sí tiene acceso a otros scripts y sí se verán las propiedades del objeto player. En este caso la variable será privada y el tipo de variable será float. Una variable float es un tipo de variable que almacena números decimales pero hasta cierto límite, es decir, la variable no podrá almacenar un número decimal muy grande. Y el nombre de la variable puede ser el que uno quiera. Yo por ejemplo le colocaré player speed. Una cosa que agregar es que cuando se crea variables, la manera de escribirlo es la primera letra minúscula y la siguiente mayúscula. Este tipo de práctica se llama camel case y sirve para que el código sea leíble. Otra cosa que puedes hacer en la programación es colocar comentarios para que así no se te olvide qué cosas hace tu código. Para crear un comentario hay que colocar dos barras inclinadas y seguido de esto escribir lo que hace tu código. Yo por ejemplo le colocaré a la variable player speed velocidad del jugador. Ahora como vemos la variable está creada pero no está inicializada, es decir, la variable no tiene un valor y por defecto está igual a 0. Así que para inicializarla tenemos que irnos a la función start, ya que como te dije anteriormente, esta se activa cuando comienza el juego y solo se ejecuta una vez. Para inicializarla solamente hay que escribir el nombre de la variable y seguido de esto colocar un igual al número que uno quiera. Para estar en la misma página la variable tiene que estar igual a 12f. Listo, ahora que ya tenemos la variable creada, es hora de crear la función encargada del movimiento del jugador. Una función en programación es básicamente piezas de códigos almacenadas en un lugar para así poder reutilizar funcionalidades. Para crear una función en C# tenemos que especificar si la función retornará un valor o no. Las funciones que no retornan un valor son llamadas void, y las que sí retornan un valor solamente se le cambian el void por el tipo de dato que vas a devolver. Entonces, como en este caso no voy a devolver un valor, mi función será de tipo void y seguido de esto le colocaré un nombre. Yo por ejemplo le colocaré player movement, utilizando la práctica camel case. Luego de eso se le coloca dos paréntesis y al final se coloca dos llaves. Lo primero que haremos en la función es almacenar en una variable el valor del input horizontal, es decir, cuando oprima la tecla derecha o izquierda, el input horizontal retornará un valor y ese valor lo guardaremos en una variable. Así que crearemos nuestra variable de tipo float y esta tendrá el nombre de horizontal input. Luego de eso le asignaremos el valor de input.getAxis, paréntesis y luego colocamos doble comillas y escribimos horizontal. Con eso hecho, lo que sigue es mover el jugador cuando presionemos las teclas y para hacerlo tenemos que usar la propiedad transform. Para usarla solamente tenemos que escribir transform y seguido de eso escribimos punto y luego de eso escribimos position, que básicamente es la posición del jugador. Después colocamos más igual, ya que el valor de transform.position será reemplazado con el horizontal input multiplicado por la variable velocidad. Para hacer esto escribimos new vector 3, luego abrimos paréntesis y la función vector3 nos pide un valor para x, y y z. Para este caso vamos a colocar la variable horizontal input multiplicada por el player speed y los demás valores los colocamos a 0. Otra cosa que podemos agregar en la multiplicación es multiplicar ese valor por el time.deltaTime y este sirve para que los frames sean constantes y no haya un frame rate irregular, ya que hay PCs que no tienen el suficiente hardware para correr algunos juegos. Después de crear la función, lo que sigue es llamar esa función a la función update, ya que cuando se inicia el juego solamente la función update es la que funciona durante la partida. Para llamar la función que acabamos de crear a la función update, lo único que tenemos que hacer es escribir el nombre de la función y seguido de eso agregamos dos paréntesis. Con este código podemos probar cómo va el movimiento del player. Como vemos, el player se mueve tanto a la derecha como a la izquierda, pero todavía no tiene la habilidad de saltar, así que para eso crearemos otra función que se encargue del salto del player. Para crear la función del salto necesitaremos dos variables, una que sirva como referencia a la propiedad RigidBody2D y otra de tipo float que sirva como fuerza de salto. Primero hay que crear la referencia a la propiedad RigidBody2D y para hacerlo es muy sencillo. Solamente escribimos que sea privada en este caso, seguido de eso escribimos el nombre de la propiedad que en este caso es RigidBody2D y al final le colocamos el nombre que uno quiera. En mi caso le colocaré PlayerPhysics. Ya al final crearemos la variable de fuerza de salto y para hacerlo lo hacemos de la misma manera como la variable PlayerSpeed. Luego de crear las variables tenemos que inicializarlas en la función start para ahorrarnos problemas de que cambie los valores de las variables.
Ahora, para inicializar la referencia de RaidBody 2D, solamente tenemos que escribir el nombre de la referencia, luego escribimos igual a getComponent, luego abrimos menor que, mayor que, y dentro escribimos la propiedad RaidBody 2D y al final abrimos dos paréntesis. Ya después de crear las variables, ahora es momento de crear la función encargada del salto del jugador. En este caso la función no va a retornar ningún valor, así que es de tipo void. Luego le colocaremos el nombre que queramos, yo le colocaré player jump, abrimos paréntesis y luego llaves. Para hacer que el player pueda saltar tenemos que hacer dos cosas. Lo primero es chequear si el usuario presionó la flecha de arriba y cuando eso sea cierto, usamos la referencia del RaidBody 2D para aplicar una fuerza hacia arriba. Bueno, entonces primero vamos a chequear si el usuario presionó la flecha. Para hacerlo tenemos que usar los condicionales if-else. Los condicionales if-else sirven para preguntar si alguna cosa puede pasar o no. Por ejemplo, en este caso vamos a usar la función if para preguntar si el usuario presionó o no la tecla. Entonces escribimos if, luego abrimos paréntesis y seguido de eso escribimos input.getKey, abrimos paréntesis, luego escribimos keycode.upArrow y al final abrimos llaves. Como vemos, el input almacena todos los códigos de las teclas del teclado, pero también puede almacenar botones de controles como Xbox o PlayStation, entre otras cosas, claro. Bien, después de eso lo que haremos es utilizar la referencia de RaidBody 2D, así que escribimos playerPhysics.addForce, abrimos paréntesis, transform.up, multiplicado por el powerJump, coma, forceMode.impulse, cerramos paréntesis y punto y coma. Esta línea de código lo que hace es utilizar la función addForce que tiene la propiedad RaidBody 2D y como pueden deducir sirve para añadir una fuerza hacia cualquier lado que uno quiera, ya sea hacia arriba, hacia abajo, derecha o izquierda. Listo, luego de crear la función es momento de llamarla, pero esta vez no lo haremos en el update. En vez de eso utilizaremos el fixedUpdate, ya que este sirve para los movimientos físicos de un objeto. La explicación sencilla es que el fixedUpdate funciona momentos después del update, entonces esto evita que el objeto tenga un framerate irregular. Para llamarla lo hacemos como la función anterior. Como podemos ver, el juego funciona perfectamente, pero obviamente faltan cosas como las animaciones, pero lo mejor es hacerlo en otro episodio, ya que el video quedaría muy largo. Así que si quieren que el próximo video llegue lo más pronto posible, denle un buen like a este video y suscríbanse para más series como esta. Hasta la próxima.